Vamos a dar inicio a esta sesión. Por favor, constatemos el quórum. Enseguida, señor presidente, procedo a constatar el quórum. Asambleísta Mónica Alemán. Presente. Presente. Asambleísta Vilma Andrade. Presente. Presente. Asambleísta Raúl Auquilla. Presente. Presente. Asambleísta Javier Cadena. No le escuchamos, asambleísta. Si nos ayuda activando el micrófono. Continúa desactivado su micrófono. Ahí. Asambleísta Javier Cadena. Ahí, Sí. presente. Presente. Ya. Asambleísta Diego García. Presente. Presente. Asambleísta Washington Paredes. Presente. Presente. Asambleísta Byron Zuquilanda. Ausente. Asambleísta Andrea Yaguana. Ausente. Asambleísta Héctor Yepes. Presente. Presente. Asambleísta Magda Zambrano. No le escuchamos, asambleísta. Tenemos problemas con el audio del asambleísta Magda Zambrano. Bueno, si no por chat, ahí que mientras arreglamos. Sí, le solicito por favor, asambleísta Magda Zambrano, que me confirme su presencia a través del chat. Se encuentra presente. Ya. Contamos Bien, con quórum, señor presidente. gracias. Instalamos la sesión. Si no hay cambios del orden del día, demos lectura a la convocatoria. No tenemos solicitudes de cambios de orden del día, señor presidente. Procedo a dar lectura a la convocatoria. Quito, 7 de abril de 2020, convocatoria. Por disposición del abogado Dr. Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, descentralización, competencias y organización del territorio y de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la comisión a la sesión ordinaria número 11 a desarrollarse el día miércoles 8 de abril de 2020 a las 14 horas, la misma que se realizará por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom y de la reunión 823-321-8511 en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, mediante decreto número 1017 de fecha 16 de marzo de 2020. Se tratará el siguiente orden del día. Presentación para análisis de los integrantes de la comisión del borrador de articulado incluirse en el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas elaborado por el equipo técnico de la comisión sobre la base de las observaciones presentadas en el primer debate, matriz adjunta. Segundo, conocimiento de las comunicaciones recibidas en relación a la resolución número 03-CGADCOT-2020, aprobada por la Comisión el 23 de marzo de 2020, sobre la emergencia sanitaria declarada en el país. Documentos adjuntos. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Gracias. Mi cajón hay una esfera. Ahí le escuchamos, presidente. ¿Ahí me escuchan? Sí, Decía, vamos al primer punto del orden del día. enseguida. Primer punto del orden del día.
Presentación para análisis de los integrantes de la comisión del borrador de articulado a incluirse en el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas elaborado por el equipo técnico de la comisión sobre la base de las observaciones presentadas para el primer debate. Me permito, señor presidente, compartir la pantalla para ir revisando la matriz que había sido remitida a los correos electrónicos de las y los asambleístas. Procedamos, por favor. Tenemos en pantalla entonces la matriz y vamos a proceder a dar lectura a la propuesta de articulado, el borrador de articulado. Empezamos entonces por el artículo 1. He resaltado con rojo los cambios sustanciales que se hacen a este borrador de articulado respecto al informe para primer debate. El artículo 1 señala lo siguiente. Al final del artículo 4 agréguense las siguientes letras. G. Desconcentración. La formulación e implementación de la política pública se desarrollará de manera desconcentrada, con enfoque territorial y con apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. Y H. Descentralización. La implementación de la política pública se realizará de manera descentralizada conforme las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y lo dispuesto por esta ley. Como vemos, se agrega el literal H, descentralización, respecto a la propuesta del informe para primer debate. En cuanto al artículo 2, se mantiene igual que en el primer debate. Pasamos al artículo 3. En el artículo 3 se mantiene fundamentalmente la misma propuesta del primer debate, sin embargo, existe una reestructura y se ordenó un poco lo que se había planteado en el primer debate, de tal manera que quedaría así. Artículo 3. A continuación del artículo 7, agréganse los siguientes artículos. Artículo 7.1. Prevención integral descentralizada. Los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus competencias y la política nacional y bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional, de forma coordinada serán responsables de, primero, implementar planes y programas destinados a la prevención integral del consumo de drogas basados en evidencia científica, con la participación de profesionales capacitados en la materia y actores comunitarios que tengan incidencia en las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas, dirigidos especialmente a los grupos de atención prioritaria. 2. Planificar e implementar programas interinstitucionales destinados a desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes. 3. Planificar y ejecutar programas de reconocimiento institucional anual a los establecimientos públicos y privados, personas jurídicas y organizaciones sociales que hayan implementado las mejores campañas de concienciación para la prevención y erradicación del consumo de las sustancias a las que hace referencia esta ley. Y 4, generar un mecanismo de coordinación con la sociedad civil para implementar y fortalecer las políticas públicas que se dicten para el fenómeno socioeconómico de las drogas. Además, podrán impulsar y apoyar la creación y mantenimiento de centros ambulatorios especializados para el tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras ocasionales, habituales y problemáticas de drogas, de conformidad con esta ley y en coordinación con la entidad rectora de la materia a nivel nacional. Para el cumplimiento de estas responsabilidades, los gobiernos autónomos descentralizados deberán destinar al menos el 10% del presupuesto destinados a los grupos de atención prioritaria o desarrollo social según corresponda. Como vemos, los dos últimos incisos fueron agregados en base a las observaciones recibidas en el Pleno principalmente. Luego, el numeral 2, que antes constaba en el informe para primer debate, se lo incluyó en un nuevo artículo, en el artículo 7.2, que señala lo siguiente: política local de prevención integral. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en ejercicio de sus competencias y funciones, establecerán como política local de prevención la prohibición, regulación y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en los bienes de uso público y en los eventos de concurrencia masiva, conforme con la Constitución, la ley y las regulaciones que se emitan para el efecto. Se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos, según lo normado por la ordenanza municipal emitida para el efecto y lo previsto en el artículo 55 de la letra B del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Adicionalmente, los cuerpos de agentes de control municipal o metropolitano y la Policía Nacional colaborarán en el cumplimiento de esta ley, las políticas y ordenanzas municipales o metropolitanas para hacer efectiva la política de prevención.
Los agentes de control municipal o metropolitano en acciones de control de las regulaciones del espacio público podrán aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional conforme a lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. Estos dos últimos incisos fueron propuestos principalmente por el municipio de Quito, como constan en las observaciones de la columna anterior. Avanzamos con el siguiente artículo, el artículo 4. En este no existe cambio sustancial respecto al informe para primer debate. Voy a dar lectura. Artículo 4 sustituye el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. Prevención en el ámbito educativo. El Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas en todos sus niveles y modalidades cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se encaminen a la formación de la conciencia social y personalidad individual para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y estrategias de prevención integral, y del mismo modo se propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza, aprendizaje para generar conocimiento, fortalecer las habilidades sociales para la vida y afianzar los vínculos familiares. Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los docentes y padres de familia en prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, para lo cual la Autoridad Educativa Nacional incluirá en sus procesos de formación esta materia. La Autoridad Educativa Nacional promoverá y controlará que las instituciones educativas organicen y ejecuten de forma periódica actividades extracurriculares que fomenten el adecuado uso del tiempo libre mediante prácticas culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas. Siguiente artículo es el artículo número 5. En este principalmente se le dio una nueva estructura porque se prestaba un poco para confusiones cómo estaba planteado en el informe para primer debate, y se decidió más bien sustituir todo el artículo 10, pero con los mismos cambios que se planteaban en el informe para primer debate, de tal manera que quedaría así. Artículo 10. Prevención en el ámbito de la educación superior. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Educación Superior o el organismo que haga sus veces asegurarán que en todas las instituciones de educación superior se incluya de manera obligatoria en las mallas curriculares de las carreras y programas académicos el conocimiento de las acciones para la prevención del uso y consumo de drogas, y se promuevan programas de investigación, vinculación con la sociedad y educación continua del fenómeno socioeconómico de las drogas. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior o el que cumpla sus competencias regulará y evaluará el cumplimiento de esta disposición conforme a la legislación de educación superior. Esta norma tiene plena concordancia con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior en cuanto a las funciones y competencias de estos organismos. Siguiente artículo, artículo 6. Ya, en este artículo se acogieron también las observaciones planteadas en el primer debate para darle mayor obligatoriedad a la norma, y se señala lo siguiente. Artículo 6, en el artículo 14 incorpores al final el siguiente texto. Los medios de comunicación públicos, sean estos escritos, radiales, televisivos o digitales, destinarán al menos el 5% de su programación para difundir, bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional, contenidos orientados a prevenir y erradicar el consumo de todo tipo de drogas, así como incentivar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas, como contenido tipo F y en la franja horaria familiar, conforme con la Ley Orgánica de Comunicación. En el caso de los medios de comunicación privados y comunitarios, destinarán al menos el 2% de su programación. Los medios de comunicación reducirán de manera progresiva los contenidos y o la programación que promueva o difunda el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización descritas en la presente ley, conforme lo regula el Comité Interinstitucional en coordinación con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. La entidad encargada de la materia de drogas y los gobiernos autónomos descentralizados en forma individual o conjunta realizarán campañas de prevención del consumo de todo tipo de drogas aprovechando las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales o los medios de mayor concurrencia de niños, niñas y adolescentes. Siguiente artículo, artículo 7.
En este artículo también se modificó y se ajustó con las observaciones planteadas por cuanto existían muchos cuestionamientos en cuanto a establecer la detección de casos de tráfico ilícito de consumo de drogas en los centros de educación. Por lo tanto, se plantea la siguiente propuesta de articulado. Artículo 7, a continuación del artículo 17, agréguense los siguientes artículos. Artículo 17.1, prevención y abordaje del microtráfico en instituciones educativas. La Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional en materia de seguridad, tendrá la responsabilidad de establecer rutas y protocolos especializados para prevenir, detectar y abordar el uso y consumo de drogas, las infracciones vinculadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, difundirlos en la comunidad educativa y evaluarlos permanentemente en cuanto a su cumplimiento y efectividad. Aquí se estableció una homologación con lo que plantean otras normativas, por ejemplo, la Ley Orgánica para Prevenir la Violencia contra la Mujer. El artículo 17.2 se mantiene igual y señala lo siguiente. Artículo 17.2, monitoreo y vigilancia. La Autoridad Nacional en materia de seguridad, en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional, desarrollará actividades de monitoreo y vigilancia en los centros educativos públicos y privados a fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes. Para el efecto, se instalarán cámaras de seguridad vinculadas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 o la entidad que haga sus veces. Y en los lugares donde no sea posible la instalación de dichos equipos, se garantizará la presencia de la Policía Nacional o agentes municipales o metropolitanos en las afueras de los establecimientos, especialmente en los horarios de entrada y salida de clases, con el fin de que garanticen la seguridad integral de las y los estudiantes. Los gobiernos autónomos centralizados expedirán las autorizaciones necesarias cuando corresponda. Igualmente se eliminó el 17.3, que establecía la cooperación ciudadana, como señalaba en base a las observaciones recibidas por la comisión. Continuamos con el artículo 8. Este es un artículo que se incorpora, que se pretende incorporar a continuación del artículo 18, que establece el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y lo que se pretende es que este tratamiento y rehabilitación esté orientado también a las familias de los consumidores, en virtud de los daños que ellos pueden sufrir. La propuesta plantea lo siguiente. Artículo 8. A continuación del último párrafo del artículo 18, incorpores el siguiente texto. Además, contarán con personal profesional para la atención de las hijas, hijos y otros miembros de las familias, de las personas consumidoras habituales y problemáticas de drogas cuando se determine que han sido afectados física o psicológicamente. En el artículo 9 se modifica se agrega al Ministerio de Justicia y también se reincorpora, como estaba señalado antes, la función del Comité Interinstitucional. El artículo señalaría lo siguiente. Artículo 9. En el artículo 21 sustituyes el último inciso por los siguientes. El comité estará conformado por las máximas autoridades nacionales en materia de salud, seguridad, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y justicia. Por 3 representantes designados por las autoridades asociativas de los gobiernos autónomos centralizados que correspondan al nivel provincial, municipal y parroquial, rural respectivamente, y por quienes determine adicionalmente la o el presidente de la República. Este comité sesionará al menos una vez cada 3 meses. El comité tendrá como responsabilidad la formulación y coordinación y articulación de las políticas públicas relacionadas con el fenómeno socioeconómico de las drogas y presentará anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones durante el primer trimestre del año. Siguiente artículo, el artículo número 10. ¿Cuál señala lo siguiente? A continuación del artículo 21, agréguense los siguientes artículos. El artículo 21.1 se mantiene igual y señala comités provinciales. Sin perjuicio de sus atribuciones, el comité interinstitucional dispondrá la conformación de comités provinciales en los que se encuentran representadas a nivel local las mismas entidades que integran el comité interinstitucional. Estos comités tendrán a su cargo la coordinación territorial de la aplicación de la política pública nacional con enfoque local, de acuerdo con lo que determine el Comité Interinstitucional, y sus informes se constituirán como un insumo para la construcción de la política pública. En el artículo 21.2 sobre el Fondo Nacional Concursable se acogieron también varias observaciones y se establece cómo estará conformado este fondo.
y se señala lo siguiente: creas el Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas, el cual que estará conformado por todos los bienes y valores incautados provenientes del procesamiento de los delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, así como del presupuesto del gobierno central, contribuciones de personas naturales y jurídicas privadas, cooperación internacional y el producto de la gestión y administración de los bienes inmuebles e inmuebles administrados por la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado. El Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas servirá para financiar total o parcialmente los programas que se realicen en el territorio nacional, cuyo objetivo se dirija a dotar de herramientas o a crear las condiciones necesarias para la reducción del consumo de sustancias a las que hace referencia esta ley. Los proyectos serán calificados por el Comité Interinstitucional previa evaluación técnica de la entidad administrativa a cargo de la política pública de prevención integral de drogas y tendrá prioridad de financiamiento aquellos proyectos que sean postulados por los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se agrega un artículo concretamente para los bienes incautados por estos delitos y establece lo siguiente: los bienes incautados por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización serán destinados prioritariamente de manera temporal o permanente y aún estando solo en administración estatal para la prevención del uso y consumo de drogas y el tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales habituales y problemáticos, para lo cual la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado coordinará con la entidad rectora de la política pública nacional o con los gobiernos autónomos centralizados bajo el principio de subsidiariedad. En el caso de que estos bienes no sean aptos para lo señalado en el inciso anterior y se resuelva su venta, los recursos recaudados se destinarán para programas y proyectos de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas a través del Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas y para los centros terapéuticos y ambulatorios previstos en esta ley. Luego pasamos a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y en estas principalmente lo que se agregó es que el ejercicio de las funciones, de la nueva función que se establece para los gobiernos autónomos centralizados, se ejecute conforme con las disposiciones legales existentes sobre esta materia y en el marco de la política nacional. Por lo tanto, los artículos quedarían de la siguiente manera. Artículo 11, reemplazas la letra I, J y añadas a la letra K en el artículo 31 con el siguiente texto. Voy a leer el literal correspondiente, literal J. Implementar Una consulta tengo, por favor. Presidente, el presidente de la comisión. Sí. Una consulta, por favor. Sigamos. Por favor, Mónica. Sí. Ya, gracias. Yo, compañeros, tenía unas inquietudes respecto de lo que también estamos tratando en este momento. Bueno, primero yo, presidente, quisiera solicitar que en primer lugar se nos informe todos los asambleístas, bueno, lógicamente de cuáles, porque también en la matriz consta de algunos asambleístas que han sido recogidas las observaciones, pero también en la misma matriz constan algunas observaciones y algunos artículos que han sido también modificados, pero al lado de este artículo no se encuentra ningún asambleísta que ha propuesto. Entonces yo quisiera saber en base a qué parámetros se ha hecho esas recomendaciones. Y yo también quisiera, presidente y colegas asambleístas, que antes de revisar las reformas del Código de Organización Territorial, al CODOTAD, pues sería importante también que nosotros podamos ver lo que ya se nos viene en la siguiente sesión, en donde también vamos a tener otros colegas asambleístas que también hablan temas del CODOTAD. Entonces yo creería, no sé, que en primer lugar podamos tratar todo lo que al menos a mí, no sé, al resto de colegas asambleístas, quisiera salir de esa duda, de esa inquietud, de saber estos parámetros que fueron, bajo qué parámetros fueron acogidos algunos cambios de los articulados que existen, porque no se encuentra al lado un proponente. Yo creo que es válido saber por qué se ha estructurado, y luego sí, de estar claros en eso, podamos pasar al CODOTAD.
Esa es mi sugerencia y no sé si algún colega asambleísta también tiene alguna misma inquietud, pero en eso nada más. Gracias. A ver, lo que no aparece, habría que ver uno por uno, si quieren ese ejercicio lo podemos hacer y por secretaría informar punto por punto, pero lo que no aparece puntualmente con nombre y apellido es porque ha sido trabajado directamente desde el equipo técnico de la comisión y de la presidencia también, para ponerlo a consideración de la mayoría de todos. Tenemos un orden del día, ahorita el tema es este, así que pediría por favor avancemos, lo del COTAD lo analizaremos cuando sea el punto respectivo. Por favor, continuemos con la lectura para poder también abrir el debate en cualquier punto sobre este tema. Una aclaración, hoy en cuanto a lo del COTAD vamos a recién escuchar la ponencia inicial de los proyectos de ley de los que se abocaron conocimiento. Estamos esperando que se entregue el acta de la sesión del Pleno sobre el primer debate, sin perjuicio de lo cual ya se está avanzando en la matriz para inmediatamente transmitir las observaciones sobre el COTAD, que por supuesto también es la prioridad. Así que por favor continuemos con la lectura. Continúo entonces en el punto en el que me había quedado, que eran las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Estaba dando lectura al artículo 11, al literal J, que es la parte pertinente, que señala lo siguiente: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional. En el artículo 12, referente a las funciones de los gobiernos autónomos centralizados provinciales, igualmente en el literal K, que es en el cual se realiza el cambio, se señala lo siguiente: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional. Artículo 13, reemplácese las letras S, T y añádase la letra U en el artículo 54, que es el referente a las funciones de los gobiernos municipales. En el literal T se indica lo siguiente: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional. Luego avanzamos hasta el artículo 14, que es la reforma del artículo 64 sobre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural. En el literal N, en el cual se realiza el cambio, se establece lo siguiente: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional. Artículo 15, que reforma el artículo 84 sobre las funciones del Gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano. En el literal T, en el cual se efectúa el cambio, se indica: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional. Artículo 16. En el artículo 307, referente a las funciones de los consejos barriales y parroquiales, sustituyase las letras G y H y agréguese una letra al final conforme el siguiente texto. Señalaría lo siguiente, literal H, en el cual se efectúa el cambio: propiciar y promover la participación de la sociedad, la familia y la comunidad en los programas y proyectos de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, para lo cual intervendrán en la formulación, evaluación y control social de las políticas públicas que se emitan para tal efecto. Bien, continuamos y corresponden las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. El cambio que se realiza es igual al que habíamos hecho en las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, y el artículo 17 establece lo siguiente: en el artículo 5, refórmese el número 23 y añádase los números 24 y 25 con el siguiente texto. Lo que se reforma básicamente entonces es el numeral 24, que establece lo siguiente: implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme a las disposiciones legales sobre esta materia y en el marco de la política nacional.
Avanzando, tenemos las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este artículo se mantiene igual que en el artículo para primer debate y señala lo siguiente: sustituyes el segundo número del artículo 79 por el siguiente. 2. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquiera de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por cualquier delito previsto en la ley ecuatoriana cuya pena privativa de libertad sea superior a 5 años, así como por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Luego se agregó el siguiente artículo, que es una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en base a la disposición que habíamos analizado previamente, por cuanto se consideró pertinente que debía incluirse también una reforma a la Ley Específica de Comunicación en el siguiente sentido. A continuación del artículo 69 de la Ley Orgánica de Comunicación, agréguese el siguiente. Artículo 69.1, contenido para prevención del uso y consumo de drogas. Los medios de comunicación públicos, sean estos escritos, radiales, televisivos o digitales, destinarán al menos el 5% de su programación a difundir, bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional en materia de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, contenidos orientados a prevenir y erradicar el uso y consumo de todo tipo de drogas, así como incentivar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas como contenido tipo F, y en la franja horaria familiar en el caso de los medios de comunicación privados y comunitarios destinarán al menos el 2% de su programación. Los medios de comunicación reducirán de manera progresiva los contenidos y o la programación que promueva o difunda el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización conforme lo regule el Comité Interinstitucional en coordinación con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. A continuación, en esta propuesta de articulado se incluyen varias disposiciones transitorias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de varias obligaciones que se establecen a lo largo del articulado. Estas disposiciones transitorias establecen lo siguiente. Primera, el Ministerio de Salud Pública, en el plazo de 90 días, emitirá la regulación necesaria para el impulso y apoyo a la creación y mantenimiento de centros ambulatorios o especializados para el tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras que podrán realizar los gobiernos autónomos descentralizados. Segunda, la Fiscalía General del Estado, en el plazo de 90 días, emitirá el protocolo que regule la actuación de los agentes municipales o metropolitanos en actos de aprehensión conforme con esta ley y el Código Orgánico Integral Penal. Tercera, los gobiernos autónomos centralizados en el plazo de un año expedirán los planes territoriales de seguridad actualizados con la incorporación de las políticas, programas y proyectos de prevención del uso y consumo de drogas. Los gobiernos autónomos centralizados municipales y metropolitanos, en el plazo de 6 meses y conforme su autonomía y situación territorial, deberán emitir las regulaciones necesarias para hacer efectiva política local de prevención, la prohibición, regulación y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en los espacios públicos, bienes de uso público y en los eventos de concurrencia masiva. Cuarto, el Comité Interinstitucional, en el plazo de 120 días, en coordinación con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, emitirá la regulación interinstitucional para la reducción progresiva de contenidos que difunda el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y aquella que regule la obligatoriedad de programación preventiva conforme con lo dispuesto en esta ley. Quinta, el Ministerio de Educación, en el plazo de 120 días, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, emitirá las rutas y protocolos especializados para abordar el uso y consumo de drogas y las infracciones vinculadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Sexta, el presidente o presidenta del Comité Interinstitucional, en el plazo de 90 días y en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos centralizados, completará la integración de dicho organismo conforme con lo que la presente ley dispone. Séptima, el gobierno central y los gobiernos autónomos centralizados municipales y metropolitanos, en el plazo de un año, dotarán a los agentes civiles, según les corresponda, de los instrumentos, capacidades y equipos necesarios para el control y cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. A continuación consta la disposición final que señala: la presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. No sé si tenemos pedidos de palabra para comentar sobre el articulado. Estoy revisando el chat, señor presidente. Hasta este momento no tenemos pedidos de palabra a través del chat.
Ok, entonces pasemos por favor al siguiente punto del orden del día, recordando a los legisladores que el texto que se ha trabajado, que no cambia en lo sustancial el proyecto, que creo que estaba ya bastante bien trabajado en el informe de primer debate y de hecho así fue reconocido por la gran mayoría de intervenciones en el Pleno. La gran parte de las observaciones son más bien precisiones en el texto, temas más de forma, advertencias sobre posibles ambigüedades, así que estamos a la espera de cualquier observación adicional para poder pulirlo y presentar un informe de segundo debate. Tiene la palabra asambleísta Vilma Andrade. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo a todos los colegas. Yo quisiera nada más recalcar la necesidad de que creo que es en el momento preciso para hacer gestiones y para presionar realmente para que esto se trate inmediatamente. Yo creo que esta propuesta de ley es beneficiosa por donde la queramos observar y creo que es el momento también de que el país vea que la Asamblea está dando respuestas a problemas graves de la sociedad. Entonces, yo nada más sugerir eso, que todos tratemos, independientemente de nuestras bancadas, pues pedir al CAL que inmediatamente se lo ponga a la discusión del segundo debate. Eso nada más para que realmente podamos tener una aprobación muy importante. Muchas gracias. De acuerdo, estimada Vilma. Con eso pasemos entonces al segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, conocimiento de las comunicaciones recibidas en relación a la resolución número 03-CGA-DCOT-2020, aprobada por la Comisión el 23 de marzo de 2020 sobre la emergencia sanitaria declarada en el país. Gracias, señora secretaria. El objetivo de este punto es poder evaluar sobre lo que ya resolvió la comisión, qué tanto se le ha dado cumplimiento o no. Primero voy a pedir que por secretaría se dé lectura de los documentos que hemos recibido para a partir de eso poder hacer ya los comentarios desde cada uno de los asambleístas. Entonces, primero, por favor, demos lectura de los oficios recibidos y en base a eso pues ya abrimos el debate. Enseguida, señor presidente. Procedo a dar lectura en primer lugar al oficio recibido de parte de la Presidencia de la República, que señala lo siguiente. Señor abogado Dr. Yepes Martínez, Quito, Pichincha, de mi consideración. Magíster Marisol Moreta Sanafre, en mi calidad de directora de Atención Ciudadana, de conformidad con la acción de personal número 2020-MP-005 de 6 de enero de 2020, y en ejercicio de mis atribuciones y responsabilidades establecidas en la reforma del Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por procesos de la presidencia, expedido mediante acuerdo número SGPR-2019-0362 de 20 de noviembre de 2019, manifiesto. De acuerdo con el contenido de su carta ciudadana número ciudadano-CIU-2020-3516, de fecha 26 de marzo de 2020, dirigida al señor licenciado Lenin Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, mediante la cual expresa: me dirijo a usted con la finalidad de dar cumplimiento a lo resuelto en la sesión número 10 de fecha 23 de marzo de 2020, en la que el Pleno de la Comisión aprobó de forma unánime la resolución número 003, misma que adjunto para su conocimiento. Me permito informar que su documento fue remitido, por ser de su competencia, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, a la directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, con oficio número PR-SGPR-2020-0851-O, y al secretario general de la Vicepresidencia de la República, Juan Javier Canés de Chiriboga, con oficio número PR-CGPR-2020-852-O de fecha 26 de marzo del año en curso, a fin de que analice su requerimiento en el marco de lo legal y factible.
Le recordamos que toda atención o servicio que usted reciba por parte de las entidades estatales son totalmente gratuitos. Para la Presidencia de la República fue un placer atenderle, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Magíster Irma Marisol Moreto Sanafre, Directora de Atención Ciudadana. A continuación voy a dar lectura a la comunicación recibida por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que señala lo siguiente. Señor abogado Héctor José Yepes Martínez, en su despacho, de mi consideración, en respuesta al oficio número ciu-2020-3522, recibido en este despacho en marzo 27 de 2020 y a la serie de comunicaciones recibidas en el COE Nacional que guardan relación con el estado de emergencia sanitaria, ponemos en su conocimiento las resoluciones establecidas en las sesiones del plenario desde el día 14 al 24 de marzo del presente, exceptuando el día 20 en que el COE Nacional no adoptó resoluciones. En relación a las propuestas recibidas en este despacho remitidas por gobiernos autónomos descentralizados a través de los COEs provinciales y municipales, muchas de ellas ya han sido resueltas en sesiones previas y otras están discutiéndose y analizando en las respectivas mesas técnicas de trabajo, ya que no solo hay que establecer las resoluciones solicitadas, sino hay que considerar cómo implementar su operatividad, tema que corresponde al COE nacional. En cuanto a la solicitud de ampliar el toque de queda, cúmpleme informarle que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE-N, en sesión celebrada el 24 de marzo, resolvió: 1. A partir del miércoles 25 de marzo de 2020, el toque de queda a nivel nacional será de 14 horas a 5 horas el día siguiente, manteniendo la excepción para el funcionamiento de las actividades esenciales según decreto ejecutivo número 1017. Las personas que incumplan la disposición serán sancionadas la primera vez con una multa de $100 de los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda vez con un salario básico unificado y la tercera vez con prisión de acuerdo con los procedimientos establecidos por los entes competentes. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, María Alexandra Ocles Padilla, Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Se adjuntan a esta comunicación las resoluciones señaladas en el oficio. Seguidamente voy a dar lectura a la comunicación remitida por el Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, que señala lo siguiente. Abogado Héctor José Yepes Martínez, Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración. En respuesta a su oficio número 159-PCGADCOT-AN-2019-2021 de fecha 23 de marzo del presente año, mediante el cual remite para conocimiento la resolución número 003 de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización del Territorio, en la cual resuelve en el artículo 4 exhortar al Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, que analice y determine la suspensión de los cobros o moratoria de las deudas que mantengan los gobiernos autónomos descentralizados mientras dura la emergencia nacional por el brote del nuevo coronavirus COVID-19. Por lo antes expuesto, me permito informar que el Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, está de acuerdo a las claras disposiciones emitidas por el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, y a las resoluciones de la Junta Bancaria. Es importante mencionar que el BEDE se encuentra en conversaciones bilaterales con cada GAT para establecer las condiciones de reestructuraciones y o innovaciones que se requieran y sean necesarias. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, ingeniero Carlos Julio Jaramillo Ventimilla, gerente general. Hasta aquí la lectura de las comunicaciones recibidas, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En base pues, a lo que se ha informado, entonces sabemos que al menos el pedido sobre la ampliación del toque de queda, como es de conocimiento público, el mismo día se acogió ese pedido de los alcaldes que respaldó la comisión de que empiece a las 2 de la tarde. También se acogió la reestructuración de las deudas de los gobiernos locales con el gobierno central a través del BEDE. Hay otros puntos que, sin embargo, están pendientes. Creo el más importante y que a todos, estoy seguro, nos preocupa en cada provincia es el pago oportuno de las asignaciones que les corresponden a cada prefectura y municipio, sobre lo cual, por supuesto, hay que seguir presionando e insistiendo. En orden, tiene la palabra asambleísta Washington Paredes. Estimado presidente, compañeros asambleístas, la solicitud de palabra no era precisamente para este punto que estamos hoy tratando, era para el punto anterior, porque lo escuché, estimado presidente, que decíamos, usted decía que se remita ya esto a la Secretaría de la Asamblea para que sea tratada la ley de drogas en segundo debate. Entonces, el micrófono creo que es.
Micrófono. ¿Se escucha bien? Ahí va. Había un problema de audio. ¿Me escucha? Se escucha perfecto, ¿Me Guacho. escuchan? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial para todos los compañeros asambleístas, a usted, señor presidente, a todo el equipo de trabajo de la comisión y de asesores de cada uno de los señores asambleístas. Mi punto o el pedido de palabra era para el punto anterior, porque ya nosotros segundo debate, la ley de drogas, pero mi pedido era de que se nombre quién va a ser el ponente para segundo debate, o va a ser usted, o va a ser la misma persona que lo hizo para el primer debate. Ahí era mi inquietud, pero hoy estamos ya en otro punto. La solicitud de pedido de orden era para el punto anterior. Estimado Guacho, disculpa que te interrumpo. A ver, no sé si yo me equivoqué o capaz hubo alguna confusión en el audio, pero no hemos dicho que esto se va a mandar a secretaría, porque este no es el borrador de informe. Simplemente es la propuesta de articulado. En base a esto, y si hay alguna observación adicional, vamos a presentar el borrador de informe que obviamente tiene que ser votado por la comisión. En este punto no hemos hecho ninguna votación, así que todavía legalmente no corresponde hacer ningún envío. Y yo creo que en ese momento, pues, salvo que quieran tratarlo todos ahora, pero en ese momento vamos a debatir pues sobre el tema del ponente. Lo que la mayoría decía, pues, por mi lado tendré el apoyo. Esa era la pregunta, estimado presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Javier Cadena. También estaba mal, creo, la red. Yo quería hablar sobre el punto anterior, como manifestaba Guacho Paredes. Creo que se solventa la inquietud. Primero, porque también yo quiero hacer eco a las palabras de la compañera asambleísta Mónica Alemán. Hay circunstancias en donde yo sí necesito saber en base de qué propuestas se hacen ciertas reformas a los artículos planteados. Por ejemplo, el 17.3, cuando habla de la cooperación ciudadana, en materia de seguridad implementará un plan de recompensas. Eso consta en el primer debate. Ahora se dice que no, por recomendaciones y las observaciones se ha sacado. Y ¿de quién? Del equipo asesor. Entonces, que venga a votar el equipo asesor y apruebe el equipo asesor. Compañeros, y me parece muy buena y oportuna la aclaración suya, presidente, porque es un articulado que se debe de poner para segundo informe, pero sí necesito de que se sustente el porqué de los cambios y el porqué de las cosas. Primero, caso contrario, nosotros estamos aquí solo para alzar la mano y votar y que se aprueben las cosas que han hecho otras personas. Y ojo para el procedimiento que se establezca para el COTAD a sí mismo. Por eso es lo que decía, que no hay comisiones técnicas hasta cuando no se hagan las cosas. Segundo, hay que preguntarse si las reformas al COTAD, que también estamos tratando al COTAD, y a lo mejor salgan más rápido las reformas al COTAD que esta ley, es preferible ya sacarlas, incluirlas globalmente ya en el proyecto general del COTAD. De igual forma, está ya para primer debate la ley de movilidad humana, que es un artículo que también se lo menciona, que sería coherente de que la comisión articule con la comisión de seguridad para que esté. Recordemos de que cuando le invitamos en su ocasión a Esther Cuesta, que era la presidenta de la comisión de seguridad, este artículo no lo acogió y decían de que es inconstitucional. Señor presidente, ¿por qué yo le pido una ampliación de los conceptos y criterios de las personas que han detallado y lo han hecho este articulado de esta manera? Ojo, podemos caer en una ley inconstitucional. No hay competencias si no hay recursos económicos. Y aquí no se está estableciendo de dónde se van a financiar los programas y proyectos. Por eso es importante debatir cada uno de los artículos y no aprobar porque sí. En los concursos, en los recursos concursables. Eso debe de ser directamente para financiar los programas que sean los gobiernos seccionales, las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales. Caso contrario, ¿a cuenta de qué? Incluso en las observaciones que hoy el AME nos está presentando para las reformas al COTAD,
habla de que, por favor, de que se transfieran las competencias con los recursos económicos. El CONGOPE habla de que muchas competencias como las de riego no han venido con los recursos económicos y nosotros queremos atribuir más competencias o más obligaciones. Yo pido de que antes de que se convoque para la lectura del borrador de segundo informe, se haga conocer las explicaciones minuciosamente, o sea, bajo la proposición de qué. Aquí tenemos los listados, por ejemplo, de la observación que hace Marcela Guiñaga. Dice, sugiere que los ciudadanos en esa propuesta puedan convertirse en una verdadera cacería de brujas donde los consumidores caigan invitados como microtraficantes. ¿Se acoge o no se acoge? ¿En dónde se acoge o no se acoge? O sea, aquí están todas esas, pero en el articulado no se pone. Es un criterio del grupo asesor que se convierten en legisladores y en eso, por mi parte, no estoy de acuerdo. Y si es que es así, señor presidente, yo creo que estoy perdiendo el tiempo, a pesar de que estamos incluso en cuarentena, pero creo que sí hay otras cosas más que hacer. Que vengan a votar los asesores y que venga el grupo de asesor a votar y yo preferible me retiro. Gracias. Gracias. Se enviará, como ya lo dije en el caso de lo planteado por la asambleísta Alemán, todos los justificativos del caso vamos a revisar en la parte en que falta para que se envíe la explicación completa. Recordemos que ningún asesor vota, estamos para debatir, estamos para sugerir cualquier cambio, así que las votaciones evidentemente solo las pueden hacer los asambleístas. Volviendo, no sé si tenemos alguna precisión sobre el punto actual en que estamos. Recordemos, como lo definimos en la sesión anterior y ya se hizo de esa manera, que a través del chat podemos hacer los pedidos de palabra, tal como se ha hecho ya en la sesión previa. Si no hay pedidos adicionales, pues con eso procederíamos a clausurar esta sesión. No queda ningún punto pendiente del orden del día. Confirmemos, señora secretaria, por favor. No tenemos puntos pendientes del orden del día, presidente. Perfecto. Con eso entonces clausuramos esta sesión y la siguiente está convocada para las 4, ¿no, verdad? 16, sí, 16 horas. Perfecto. Entonces, instalaremos a las 4 de la tarde para recibir a los ponentes de los proyectos que resolvimos acumular al COTAD en la sesión anterior. Perdón, que se abocaron conocimientos, se planteó la posibilidad de acumularlos previamente. Creo que lo que corresponde es escuchar a cada proponente de los proyectos de ley para que en función de eso analice la comisión. Muchas gracias a todos. Se clausura la sesión siendo las 15 horas con 7 minutos.